Listo. ¿Qué pasó ahí? Dice, pero lo cortamos. Buenos días, nosotros vamos a presentar el proyecto de estadística de transporte urbano de pasajeros. Los integrantes somos Juan Camilo Cardona, Juan Carlos Otalora y Daniela Silva. Durante el video vas a escuchar mi voz porque voy a estar haciendo comentarios en la hora de la edición. Yo fui la encargada de realizar la mayoría del trabajo, entonces hay cositas que quiero corregir de mis compañeros. También hacer aclaraciones respecto a que hay una persona más en la reunión que se llama María Luna y ella es la encargada de ayudarnos con el documento para que todos pudiéramos compartir nuestra cámara web y vernos así. De la Universidad Cooperativa de Villavicencio, de la asignatura Estadística Descriptiva. Introducción. El término estadística surge de la palabra estado y se hace presente cuando es necesario para los intereses de cuantificar conceptos. Se le denomina estadística al estudio de diferentes formas de recolectar información para establecer conclusiones sobre el medio en que se recolecta esta. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza conjuntos de datos con el objetivo de describir las características y el comportamiento de esta. La correlación lineal y la regresión lineal son métodos estadísticos que estudian la relación lineal existente entre dos variables. Gráficamente, el diagrama de dispersión o nube de puntos permite obtener información sobre el tipo de relación existente en X y Y, además de ayudarnos a detectar posibles variables atípicas o externas. Por medio del siguiente informe, queremos brindar información estadística sobre el transporte público urbano de pasajeros, ETUP, calculando y analizando las variables de la estadística descriptiva y la relación de 4 variables a trabajar mediante su regresión para así conocer sobre esta teniendo en cuenta que esta se desarrolla en 23 ciudades capitales, analizando el transporte público municipal prestado en el perímetro urbano sin incluir el servicio de taxi. Objetivo general: realizar el estudio de la base de datos, encuesta de transporte de pasajeros ETUP, previamente escogida del DANE, mediante el cálculo de las medidas vistas en la estadística descriptiva, además de la implementación de la regresión y correlación lineal, para así conocer la respectiva relación entre sus variables. Objetivos específicos: entender las medidas que se pueden analizar en la estadística descriptiva y la regresión y correlación lineal entre variables. Describir las características de este conjunto de datos mediante cálculos de medidas, tablas y gráficos. Analizar sobre el comportamiento que desarrollan estas variables en un ámbito general. Listo. Para el contexto, vamos a hablar del transporte público de pasajeros. Es un término aplicado al transporte colectivo de pasajeros. La diferencia del transporte privado al público, pues es que el público está abierto a la posibilidad de cualquier persona para hacer uso de este, mientras el privado, pues no. La base de datos trata acerca de estos transportes a nivel del país, en donde se busca establecer variables y establecer sus relaciones entre ellas. Entonces, a continuación vamos a mostrar la presentación de los datos. Bueno, para la presentación de los datos hemos tomado dos parejas de variables. Estas las sacamos de la base de datos del DANE y fueron tomadas a 5 años.
Lo que buscábamos aquí era analizar las 4 variables que hemos tomado en la base de datos por parejas. Por lo tanto, por eso separamos la primera pareja de variables, analizamos todas sus medidas para esta y luego analizamos exactamente, hacemos el mismo procedimiento para analizar la segunda pareja de datos. Para ello tomamos dos variables, como le dije antes, una en X y otra en Y. En X tomamos el promedio mensual de vehículos afiliados y en Y el promedio mensual de vehículos que están en servicio. Y aquí podemos ver el año y el número de vehículos que están afiliados y que están en servicio. Esta tabla que se muestra es de las dos primeras variables que conforman la primera pareja de datos para luego realizar su respectiva regresión. Lo que se buscó era trabajarlas por parejas, pues de las mismas parejas que se iba a realizar más adelante una regresión. En cuanto a esta tabla, esta es la tabla que muestra la variable X y la variable Y, que así fueron llamadas, la tabla general de 5 años. Listo, a continuación vamos a mostrar los datos que sacamos de las variables, los tratamientos de cálculo para las medidas descriptivas que se deben trabajar de forma individual. Más un poquito. Cuando yo escribí en el análisis que se iba a trabajar de forma individual, era que a pesar de que estuvieran agrupadas en una sola tabla de datos, para cada variable, cada variable, pues en este caso yo las llamé X y Y, les iba a sacar su respectiva mediana, su respectiva moda, sus respectivas medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, medidas de forma, así para cada una. Y realizar un análisis, pues en cada vez que hallaba una medida, realizaba su respectivo análisis. Listo, para esto, bueno, para realizar el tratamiento de los datos, súbelo un poquito, por favor. Listo, para realizar el tratamiento de los datos, hemos nombrado las variables promedio mensual de vehículos en X y el promedio mensual de vehículos en servicio como Y. Para esto realizamos una tabla de datos agrupados. Acá evidenciamos la primera tabla de datos agrupados, donde agrupa pues dos variables, como anteriormente había mencionado. Y a esto le sacamos cada uno en X y en Y, la marca de clase, la frecuencia y demás datos que necesitábamos para realizar gráficos y demás datos estadísticos. Listo, para hacer de forma gráfica los datos que obtuvimos, hicimos un histograma y estos los hicimos con la marca de clase y la frecuencia. Y estos fueron los resultados obtenidos de forma gráfica del promedio mensual de vehículos afiliados. Esto fue de la variable X. Bájalo un poquito. Listo, aquí tenemos el histograma que hicimos con respecto a los datos de la variable Y, que son el promedio de vehículos en servicio. Y pues esta es la gráfica de los datos obtenidos. Bájalo un poquito. Listo, ahí. Para la segunda pareja de variables, lo mismo datos de 5 años. Y esta vez tomamos el promedio de vehículos en servicio y el total de pasajeros transportados. Fueron desde el 2019 hasta el 2016, hasta el 2014. Aquí ya se muestra la segunda tabla para la segunda pareja de datos. Nuevamente nombramos X y Y. X está en promedio mensual de vehículos en servicio y Y sería el total de pasajeros transportados. Ahí se muestra la tabla de general de 5 años para estas dos variables. Listo. A
hicimos el mismo procedimiento de la tabla anterior. En X tomamos solo un poquito. Más. Listo. En X tomamos el promedio mensual de vehículos en servicio y en Y tomamos el total de pasajeros. ¿Por qué nuevamente se vuelve a tomar la variable de promedio mensual de vehículos en servicio? Porque en la base de datos de nosotros solamente pues se manejaban estas tres variables: promedio mensual de vehículos afiliados, promedio mensual de vehículos en servicio y promedio mensual total de pasajeros transportados. Entonces lo que hicimos pues fue jugar con las variables de este modo. Ya aquí en el histograma Y tenemos el total de pasajeros transportados y estos son los datos obtenidos de forma gráfica. Bueno. Medidas descriptivas. En la primera pareja de datos, la variable X es el promedio mensual de vehículos afiliados y la variable Y es el promedio mensual de vehículos en servicio. Medidas de tendencia central, promedio o media. La media, un momento para arriba, por favor. La media o promedio es la suma de los datos dividida entre el número total de datos. Bueno, la media o promedio sí es la suma de sus datos dividido en el total de la cantidad de los datos, pero esto es para datos simples. Como estamos manejando datos agrupados, es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia sobre el total de los datos. Entonces, para X nos dio 1714 y para Y 1600. Para el análisis de estas medidas, pues como estábamos trabajando ya en parejas, lo que hice fue formar tablitas de mediana X, mediana Y, mediana X, mediana Y, mediana X, mediana Y. Y lo analicé, pues iba sacando las medidas y lo iba analizando. Aquí pues se evidencia que se analizó como una respecto a la otra. Desde un inicio quise como empezar a conocer la relación que existía entre estas dos, donde pues sus modas casi eran cercanas, y esto me dio como a entender o analizar que tal vez la regresión iba a comportarse bien, que iban a generar como una dependencia. Al final pues se demostró que sí, pero pues analizar individual o intentando relacionar desde el inicio estas dos, pues para mí iba a ser entre comillas lo mismo, entonces pues lo desarrollé de esta manera. 116. Según la tabla 5, encontramos que en promedio mensualmente se afilian 1.714 vehículos de transporte urbano en el país, donde también en promedio mensualmente se encuentran, súbela por favor, donde también en promedio mensualmente se encuentran en servicio 1.616 vehículos de transporte urbano en el país. La mediana es el número medio en el conjunto de todos los datos. Tenemos que en X es... Cuando mi compañero dice más o menos, no hace referencia a que la mediana sea más o menos esa, sino que la mediana consta del 50% de los datos. Puede estar entre el 50% menos eso o el 50% más de esos datos de la mediana. Es más o menos 907 y en Y más o menos 862. Abajo, por favor. Según la tabla 7, se encuentra que se afiliaron en un 50% de los datos registrados 907 vehículos o menos, donde también 862 vehículos o más entraron en servicio. La moda.
La moda es el conjunto, es el número que más aparece a menudo en el conjunto de datos. Tenemos que la moda en X nos dio más o menos 786 y la moda en Y 748, donde el número de vehículos con más frecuencia afiliados fue 786 vehículos de transporte urbano, donde también con más frecuencia entraron en servicio 748 de transporte urbano. Para las medidas de dispersión, tenemos la variable, la desviación media es cómo varían los datos respecto al promedio o a la media. Se evidencia que no se encuentran muy pocos dispersos respecto a esta, ya que nos indica que la desviación de la afiliación de los vehículos con respecto a su media es de 0.0423 de la variable Y, y del mismo modo la desviación de los vehículos en servicio respecto a su media es de 0.0244. La varianza y la desviación estándar. El análisis se hace en base a la desviación estándar, que es la que nos muestra nos da como un análisis más respectivo hacia cómo se dispersan los datos respecto también a su media. La afiliación promedio de los vehículos urbanos es de 1714, con una tendencia a variar por encima o por debajo de 2625 vehículos. Del mismo modo, la afiliación mensual en promedio de vehículos, los vehículos entran en servicio en promedio de 2.537 vehículos, me con una confundí. tendencia a variar entre 2.537 vehículos por debajo o por encima de. Puedes bajar, por favor. Las medidas de posición. Los cuartiles corresponden a los datos 25%, 50%, 75% y pues 100% que no son nombrados porque es el total de los datos, ¿no? Entonces, en la tabla de promedio mensual de vehículos afiliados, se encuentra que el 25% de los datos es igual o menor a 496. El 25% de los datos está en 459. No sé, profe, tal vez los nerviosos que vimos otros números que no son, pero sí tendemos a confundirnos muchísimo con la alegría de los números. El 50% de los datos es 906, que es la mediana, es menor o igual a este valor. Y el 75% de los datos es igual a 1353 o menos a este valor. En la tabla del promedio mensual de vehículos en servicio se encuentra que el 25% de los datos es igual o menor a 448. El 50% de estos datos es 892. Es la mediana. Es menor o igual a este valor. Y el 75% de estos datos es igual a 1366 o menor a este valor. Los deciles van de 10%, 20%, 30% hasta completar un 100%. Entonces el deciles en X tenemos la respuesta de 190.9. Bueno, la tabla ahí la podemos ver. Y también tenemos los deciles en Y. Bájalo un poquito, por favor. Por ahí. En la tabla de promedio mensual de vehículos afiliados se encuentra que súbelo un poquito. Ahí. En la tabla de promedio mensual de vehículos afiliados se encuentra que el 10% de los datos es igual o menor que el 190. El 20% de los datos es de 369 o es menor o igual a este. El 30% de esos datos es igual a 548 o menor a este valor. El 40% de los datos es igual a 727 o menos de este valor. El 50% de los datos es igual a 906, que es la mediana, o menos a este valor, y así sucesivamente. Y en la tabla de promedio mensual de vehículos en servicio se encuentra que el 10% de los datos es igual a o menor a 181. El 20% de estos datos es de 359. Es menor o igual a este valor. El 30% de los datos es igual a 403, menor a este valor. El 40% de los datos es igual a 714 o menos a este valor. El 50% de los datos es igual a 498 o menos a este valor, etc. Las medidas de forma, asimetría.
La simetría es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética. Existen tres tipos de asimetría: asimetría negativa, que es donde la cola de la distribución se alarga para valores inferiores a la media. La simétrica, que es donde hay el mismo número de elementos en la izquierda y en la derecha de la media. En este caso coinciden la media, la mediana y la moda. La simetría positiva, la cola de la distribución se alarga a la derecha para valores superiores a la media. Entonces tenemos que la simetría en X es 0.9 con sesgo a la izquierda y la simetría en Y es 0.94 con sesgo a la izquierda. Perdón. La kurtosis es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada está la curva de distribución. Este coeficiente indica la cantidad. Entonces, es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada está una curva o distribución. Este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a mayor grado de kurtosis, más escarpada o apuntada será la forma de la curva. La kurtosis se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del conjunto y la media. Tenemos que la kurtosis en X es 0.0114138 y nos dice que es leptocúrtica. Y la kurtosis en Y 0.325 y nos dice que es leptocúrtica. La segunda pareja de datos, donde la variable X es promedio mensual de vehículos en servicio y la variable Y es total de pasajeros transportados. Aquí ya se dio inicio a sacar las medidas de tendencia central, medidas de forma, medidas de dispersión, medidas de posición para la segunda pareja de variables, que era promedio mensual de vehículos en servicio, que la llamé como X, y total de pasajeros transportados, que es Y. La media en X es 2.965 y la media en Y es 232.196. No pudimos con los números grandes, profe. Baja, por favor. En promedio, mensualmente entraron en servicio 2.965 vehículos de transporte urbano en el país. Uy, sube, por favor. Donde también en promedio 232.196 personas fueron transportadas. Abajo, por favor. La mediana en X, 2.349 y la mediana en Y, 158.490. Se encuentra que en un 50% de los vehículos que se encontraron en servicio mensualmente fue de 2.349 o más, donde se transportaron 158.490 pasajeros o menos. La moda en X dice que es 2.150 y la moda en Y es 142.457. Esto nos dice que con mayor frecuencia operaron 2.150 vehículos del servicio urbano y la mayor frecuencia de pasajeros se encuentra en 142.457. Las medidas de dispersión, puedes bajar un poco.
unidad de dispersión. La desviación media que encontramos para la variable x fue de menos 0.50 y la desviación media que encontramos para la variable y fue de 0.42. C, 0.42. Se evidencia que los datos se encuentran muy pocos dispersos respecto a su media. Nos indica que la desviación del servicio de vehículos con respecto a su media es de 0.50, menos 0.50, encontrando C esta por debajo. Y del mismo modo, la desviación de los vehículos en servicio respecto a su media fue de 0.42, estando dispersos. Para la desviación estándar, puedes bajar un poquito más. Encontramos que la desviación estándar en X es de 3. Qué pena, profe, aquí empecé a confundir los números porque no los lograba ver bien. 3125,00367 y la desviación en Y fue de 32.323.617,93. El promedio mensual el servicio mensual del promedio de los vehículos urbanos fue de 2.965 con una tendencia a variar por encima o por debajo de 3.125 vehículos. El total de pasajeros transportados mensualmente en promedio fue de 232.196 pasajeros con una tendencia a variar por encima o por debajo de 323.617 pasajeros. Listo, las medidas de posición. Los cuartiles tenemos el cuartil X y su respuesta y el cuartil Y en su respuesta. Desde la tabla de promedio mensual de vehículos en servicio se encuentra que el 25% de estos datos es igual o menor a 1.176. El 50% de los datos es de 2.349, que es la mediana. Es menor o igual a este valor. Y el 75% de estos datos es igual a 3.521 o menos de este valor. En la tabla de promedio mensual de vehículos en servicio encontramos que el 25% de los datos es igual a o menor a 79.245. El 50% de estos datos es de 158.490, que es la media, que es menor o igual a este valor. Y el 75% de estos datos es igual a 237.734 o menos a este valor. Bajarlo un poquito. Ahí. Ahora con los deciles, tomamos deciles en X y su respuesta y decile en Y y su respuesta. Bájalo, por favor. Bueno, en la tabla de promedio mensual de vehículos en servicio encontramos que el 10% de estos datos es igual o menor a 473, que el 20% de estos datos es de 492, es menor o igual de este valor, el 30% de estos datos es igual a 1411 o menos a este valor, que el 40% de los datos es igual a 1880 o menos de este valor, el 50% de los datos es de 2349, que es la mediana, o menor a este valor, y así sucesivamente. En la tabla de promedio mensual de los pasajeros transportados, encontramos que el 10% de los datos es igual o menor a 31.698. El 20% de estos datos es de 63.396, es menor o igual a este valor. El 30% de los datos es igual a 850.494 o menos a este valor. El 40% de estos datos es igual a 126.792 o menos a este valor. El 50% de los datos es de 158.490, que es la mediana, o menos a este valor, etcétera. Las medidas de forma, asimetría. La asimetría en X nos da 10.2 sesgada a la izquierda y la asimetría en Y nos da 8.21 sesgada a la izquierda. La kurtosis en X nos da 708. Nos da 77,858, perdón. 58 y leptocúrtica, y la kurtosis en Y nos da 8.21 leptocúrtica.
Baja, por favor. La regresión. Esta es la gráfica de la primera pareja de datos. La primera pareja de la regresión, es evidente que la gráfica 5 tiene un buen comportamiento entre sus variables, posee una correlación del 99%. Baja, por favor. Nos dice que tiene una relación fuerte y pues existe dependencia entre las variables. La mayoría de datos se encuentran sobre la línea de tendencia. Baja, por favor. Un momento. Sacamos la regresión y a este le sacamos el error, porque siempre tienen un error, entonces le sacamos el error en X y en Y. El error no es de X, es de la Y original que teníamos y la Y regresión encontrada mediante la ecuación que nos arrojó la línea de tendencia. Bájalo, por favor. Ahí, por favor. Para la segunda pareja de datos, bueno, la regresión de entre la segunda pareja de datos no fue una, o sea, no se evidencia que hubo una dependencia entre estas dos variables, puesto que igual cuando se graficaron en un gráfico de dispersión y se realiza buscarle una tendencia a estos datos de forma lineal, pues se muestra que tiene una fiabilidad del 48%, lo que nos indica que los datos no se encuentran sobre esta línea de tendencia y además se muestran que están un poco dispersos. Hay datos que son supremamente grandes que se encuentran alrededor de la gráfica, como hay otros que se encuentran más juntos en el inicio de esta. Entonces, pues acá evidentemente estas dos variables del promedio mensual de vehículos en servicio y el total de pasajeros afiliados no muestran una dependencia o una relación fuerte entre estos, pues como indica la gráfica. ¿Puedes bajar un poquito? Baja más, ¿puedes bajar más? Un poquito más. Acá está la tabla de los errores con respecto a la Y que teníamos y la Y regresión que se halló con la ecuación de la que nos dio la recta. Igual estos errores, hay errores que no se muestran pues por lo que la Y regresión que teníamos era el valor 0, pero entonces cuando realizamos la Y regresión nos dimos, pues se evidencia que sí hay un valor absolutamente más grande que 0. Por lo tanto, estos errores pues no, por ser 0 la Y original no se observan. En cuanto a los demás valores, pues evidentemente se encuentra que el valor de la Y original no va a ser en comparación, no tiene comparación con la Y de regresión hallada, puesto que los valores son supremamente grandes. Por lo tanto, el error hallado sobrepasa los 10.000, 13.000, hay errores de... Ahí está el error, uno de los errores más grandes de 13.288%. Por lo tanto, sí se evidencia que para que estos datos tengan una dependencia con respecto a la otra variable, tendrían que tener este valor de Y regresión hallado. Pues listo. Evidentemente, pues encontró que estas dos variables no tendrían como una dependencia, una relación fuerte. Entonces, pues dado los 5 años, la tabla que las variables se graficaron a 5 años, con los datos de 5 años, por lo tanto, pues no se evidencia una relación en 5 años. Pero si realizamos esta misma comparación con una tabla para un año, con los datos de un año para verificar si esta relación, si existe a un año, entonces pues acá está la X, la Y que teníamos del total de pasajeros transportados y la Y regresión, dándonos pues una muestra de que aquí ya los valores no varían tanto entre la Y que teníamos original y la Y regresión hallada mediante la ecuación. Entonces el error va a ser un poquito mínimo, que no sobrepasan ni siquiera el 100%. Bueno, algunos sí evidentemente sobrepasan, pero pues la mayoría está como en un rango normal, lo que nos indica que la gráfica hay una línea de tendencia donde los datos están ubicados sobre esta y hay una fiabilidad más grande que la que se encuentra a 5 años.
La fiabilidad que se encontró en esta fue el 99%, diciéndonos que sí, que estas dos variables en un año tienen alguna relación, dependen una de la otra. Entonces, pues de esta manera a un año se evidencia que sí poseen relación, mientras que 5 años ya por los datos o los años ya cambió y ya 5 años ya no evidencia ninguna dependencia una de la otra. En las conclusiones, pues la estadística trata en primer lugar de acumular una masa de datos numéricos en las cuales nosotros queremos pues describirlos. Entonces se usa las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de forma, las medidas de posición, que nos indican, que hallarlas nos indican cómo se comportan o el comportamiento de estas variables, pues dependiendo qué es lo que estamos hallando. Esto siempre se realiza para grandes masas de datos como los que teníamos nosotros, pues que no fueron tan grandes como algunas otras bases de datos pues existían, pero pues sí nos facilita un tratamiento de estos datos de forma agrupada para pues entender más su comportamiento. En cuanto a las regresiones, pues las regresiones nos indica cómo la relación entre las variables. En la primera pareja de datos, pues ya que lo separamos entre parejas de datos, en la primera pues ya así por el nombre podemos entender que hay una relación entre el promedio mensual de vehículos afiliados y el promedio mensual de vehículos en servicio. Es proporcional pues porque la relación nos indicó pues que el promedio mensual de vehículos afiliados puede ser el mismo promedio mensual de vehículos en servicio. Entonces hay una relación ahí directa, por llamarlo así, hay una independencia de las dos variables. En cuanto a la segunda, pues entre promedio mensual de vehículos en servicio y el total de pasajeros, pues no se halló una promedio de servicio. Entonces, a 5 años se encontró que hay una distribución de datos, no tienen una relación alguna, pero cuando se hace el tratamiento de estos datos a un año, anualmente, a un año anual, esta relación como que sí se evidencia que sí hay una dependencia entre estas dos variables, pues que nos arrojó un 99% de fiabilidad con una línea de tendencia sobre los datos que se encuentran sobre este, entonces sí se encontró una relación en cuanto a esto. ¿Alguien más quiere decir algo? No, eso fue todo lo que hallamos y acá están las referencias de donde sacamos todos los datos obtenidos. Muchas gracias, profe, y eso fue la sustentación